Buenos días. La palabra de hoy tiene por nombre no sigas pecando. El pecado vive en todos nosotros. Después de todo son nuestros propios deseos los que nos atraen y seducen. Eso lo dice Juan cuando escribe que tenemos pecado. Tener pecado en nuestro cuerpo no significa que tenemos que ceder ante las tentaciones. Es sólo cuando el deseo se consume que cometemos pecado. Es sólo cuando estoy de acuerdo con los pensamientos y tentaciones que se presentan que he pecado. Cuando Jesús dice, vete y no peques más, no esperaba que esta mujer solamente sea liberada de su carne y que nunca más vuelva a ser tentada, sino que le dice que diga no al pecado que habita en ella y detenga el deseo para que no sea concebida, es decir, que detenga la tentación para que no se convierta en pecado. Vete y no peques más. En Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Los fariseos y escribas le llevaron a Jesús una mujer, según ellos la hallaron en adulterio, sin llevar a la persona con quien la encontraron en el acto. Aquellos que habían sido enviados para arrestar a Jesús habían regresado con las manos vacías. En consecuencia de esto, se suspende la sesión del Sanedrín y cada quien se va a su casa. La gente que estaba en el templo también hacen lo mismo. Jesús se retira a pasar la noche en el Monte de los Olivos para descansar en el Getsemaní. Los escribas y fariseos se habían propuesto a buscar alguna acusación para desacreditar a Jesús, y aquí creían que le podrían establecer una situación difícil de manera que no tuviera salida, según cuando surgía una cuestión legal difícil. La costumbre era presentársela a un rabino para que decidiera. Así es que, según ellos, la encontraron en adulterio sin llevar con quien la encontraron en el acto. Desde el punto de vista de la ley judía, el adulterio era un grave delito. Los maestros de la ley decían que un judío tenía que morir antes de caer en idolatría, asesinato o adulterio. El adulterio era pues uno de los 3 pecados más graves y se castigaba con una pena de muerte. En Levítico 20:10 dice, plantea, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En Deuteronomio 22, del 23 al 24 dice, establece que en el caso de que una mujer comprometida fuese seducida, ella y el que la sedujo deben traerse y se pondrán fuera de la puerta de la ciudad y serán matados ambos a pedradas. La trama de los escribas y fariseos en este momento, algunos escribas y fariseos, personas que copiaban e interpretaban y enseñaban la ley, entraron y crearon un disturbio. Traen una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Quizá la policía del templo ordenó su arresto. Así pues, como si realmente pensaran que Jesús tenía autoridad para juzgar estos actos, la llevaron en medio de la multitud
que se había reunido en torno del maestro hasta ponerla delante de él. Y le manifestaron que había sido sorprendida en el acto mismo y que la ley de Moisés contempla que tales mujeres deben morir a pedradas, y le hacen la pregunta: ¿tú pues qué dices? Sí, Jesús, que la mujer tenía que ser apedreada, esta generaba dos situaciones. La primera era que Jesús perdería su reputación de piadoso y ya no se le llamaría amigo de los pecadores. La segunda, entraría en conflicto con la ley romana que prohibía a los judíos ejecutar sentencia de muerte. Los escribas y los fariseos consideraron que Jesús había caído en la trampa y que no se podía escapar, pero Jesús conocía cuál era la intención de ellos y le dio vuelta al juicio de tal manera que hizo recaer la acusación en contra de ellos. La Escritura señala que Jesús se inclinó e escribió en tierra lo que escribió Jesús en la tierra. Cuando le trajeron la mujer adúltera, escribió los nombres y pecados de los hombres que le habían traído a la mujer. Escribió palabras de advertencia dirigidas a estos escribas y fariseos. Los escribas y fariseos concebían que su función les daba derecho de estar por encima de todos los demás, como severos vigilantes para detectar cualquier desliz o desviación de la ley y lanzarse sobre los culpables con un castigo implacable. Los escribas y fariseos miraban a la mujer como un instrumento del que se podían valer para formular una acusación en contra de Jesús. Jesús le responde que él se mantiene de acuerdo a la ley, confirmando lo que dice Deuteronomio 17:7, que los testigos debían tirar la primera piedra. Aquí aprovecha Jesús para obligar a los acusadores a confrontarse con su propia conciencia. El maestro demuestra que no está en contra de la ley, pero sí está a favor de la vida y de la justicia, sacando la viga de nosotros para quitar la paja del otro. Ante aquellos que demandan el castigo para la mujer que ha pecado, Jesús le muestra que ellos también son pecadores y culpables delante de Dios. Por tanto, igualmente son dignos de muerte. No peques más. El perdón de Jesús no es libertad para seguir pecando, sino la razón de cortar todo vínculo con el pecado. Según la ley, la mujer adúltera merecía la muerte, mas ella ahora sabe que ha sido perdonada por Jesús. Finalmente seremos completamente libres para caminar en los planes de Dios en nuestra vida. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que una persona que ha sido librada por Cristo debe mostrar una nueva vida. Esto es a través de su testimonio. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vete y no peques más. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos negarnos a los pensamientos y deseos que nos atraen y seducen, y que debemos tomar nuestra cruz y hacer morir estos pensamientos antes que se conviertan en pecado. Dios les bendiga.